aquí estamos haciendo esta mancuerna, él como profesional y yo como una buena paciente. Pues muchas gracias, Carolina, muchas gracias nuevamente. Muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes y con nuestro teleauditorio o personas que nos siguen y que les gusta nuestro programa, Carolina. Gracias por seguirnos y por gustarles nuestro programa. Sí, así es. Y bueno, pues ya lo saben que a lo largo del programa vamos a estar leyendo sus dudas, sus preguntas. Si tienen algún caso, pues el doctor aquí nos va a ayudar, ¿verdad? También para estarles contestando y que ustedes tengan la información que necesitan para poderlos guiar en este tema que estamos ya por empezar. ¿Y qué te parece, doctor Martín, si vamos comenzando con la presentación de nuestro gran invitado? El doctor Federico Isaac Hernández Rocha, ya me imagino que algunos de ustedes ya lo conocen. En lo personal tengo que decir que fui también su paciente por una ya rehabilitación de neumonía. Sí. Entonces, la verdad, yo lo puedo recomendar ampliamente. Fue una buena experiencia. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues él es, lo voy a presentar completamente. Él es neumólogo pediátrico con amplia experiencia en formación académica, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Baja California y se especializó en pediatría en el Hospital General de Chihuahua, además de tener una subespecialidad en neumología pediátrica y una alta especialidad en fisiología respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También me llama muchísimo la atención que es autor del libro Disciplina, Resiliencia y Medicina. Entonces también yo creo que es otro tema para tocar, ¿verdad? Que nos hable un poquito de esto. Fíjate que sí. Y también es miembro de múltiples sociedades científicas como la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria, de cual es actualmente presidente, y bueno, pues de otras también. Y asimismo en el ámbito docente, el doctor Hernández Rocha es profesor titular en la Universidad Xochicalco, en el curso Neumología desde el año 2017 y actualmente pues ejerce, ¿verdad?, en el sector privado. Entonces, pues bienvenido, doctor. Ahora sí, todo suyo el micrófono. Gracias por acompañarnos. No, primero que nada, pues lo más importante es que está aquí con nosotros después de una rehabilitación de neumonía, es lo principal, ¿no? Uf. Eso es lo primero. Y muchas gracias, doctor, también por la invitación. Estamos aquí, un placer compartir con ustedes. No, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Así es, doctor Martín. Pues bueno, vamos a iniciar en lo que la gente sigue compartiendo el programa. Vamos a dar inicio para ir adentrándonos un poquito en el tema que la verdad está muy interesante. Sí, Carolina, la verdad, un tema, pues, ¿qué te puedo decir? Puede ser un tema a lo mejor como ya muy hablado, ¿verdad? Enfermedades más comunes en niños, enfermedades respiratorias, ahora que empiezan los cambios de clima, esos niños que van a guarderías, que no tenemos un hijo, un sobrino, un amigo, ¿verdad? Que llega a tener una enfermedad respiratoria y sus complicaciones, ¿no? Entonces, para eso, pues tenemos al doctor que nos va a hablar ampliamente de todos estos temas. Y para empezar, Carolina, pues, ¿qué hace, doctor, un neumólogo? ¿Qué hace un neumólogo pediatra? ¿Y qué enfermedades trata? Muchas gracias, doctor. Claro, es un tema, como bien comenta, un tema muy importante ahorita en esta temporada. Regularmente empezamos el invierno y aquí en la ciudad tenemos muchos cambios de clima previos, entre ellos la contaminación, como pudimos ver, y todo eso se suma. ¿Qué es lo que hace un neumólogo pediatra? Lo que hacemos nosotros es enfocarnos completamente en la vía respiratoria de un niño. Sí hay otras partes que también vemos, pero particularmente la zona o el área pulmonar. El neumólogo es el experto, o le podemos decir el experto en el área respiratoria de los niños. Y las principales enfermedades o patologías que vemos pues son, que yo creo que ya las han visto, desde un resfriado común, claro, hasta una neumonía, y pues neumonías graves o pulmonías, como también las conocen. Claro. Bronquitis, bronquiolitis y asma. Creo que es de las principales enfermedades que tratamos. Y una que otra enfermedad más rara en estas fibrosis quística, discinesia ciliar o algunos abscesos pulmonares, otras enfermedades que son un poquito más raras, pero en el abanico de estas enfermedades pues suelen salir también. Claro. Son todas las enfermedades, ¿no? Que se vienen en estos tiempos, y bueno, pues ahorita nos vamos a ir adentrando para hablar un poquito antes y después de pandemia, ¿no? Que a final de cuentas se dejaron
como de manera secundaria, porque claro. Pues todo el mundo estaba como enfocado en atender lo que era el COVID, claro. Y pues para saber ahorita los niños, a lo mejor que no estuvieron tan expuestos, ¿verdad? Cómo se está tratando todo eso. Así es. Y pues es importante saber, se puede escuchar como muy básico, ¿no? Pero muchas veces no sabemos hasta dónde abarca el sistema respiratorio, ¿no? O sea, cuáles son sus funciones, claro. y qué es la parte que abarca también de nuestro cuerpo también, para identificar que si me duele esto, que si traigo este síntoma, es del sistema respiratorio. Claro. Sí, efectivamente, el sistema respiratorio es muy bonito, digo, hablando de nuestra área. Es una parte muy, muy interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar desde la palabra neuma, que neuma es el aliento, ruach, que lo dice en el judaísmo, que es el aliento de Dios. Entonces todo tiene que ver directamente, o prana, que tiene que ver con, si más no recuerdo, con polinesios, tiene que ver todo con la respiración. Entonces el sistema respiratorio es algo holístico, la verdad. De qué manera podemos hasta controlar nuestras respiraciones si andamos estresados o algo. O sea, todo va en el sistema respiratorio. ¿Qué abarca? Desde la nariz, que es súper, súper importante. Conocemos qué pasa por detrás, que son los cornetes, un poquito más atrás adenoides, un poquito más abajo la faringe, laringe, tráquea y los bronquios principales que conocemos. Y de ahí hay algo bien, bien interesante que se llama vía aérea pequeña. Es un término relativamente nuevo que antes se le decía zona gris, como que no la conocíamos, es algo que con el estetoscopio no podemos escuchar, eso es bien importante. Okay. Y esa vía aérea pequeña, fíjese, abarca el 90% de la vía realmente, entonces hoy en día ya la podemos identificar y eso es algo que se habla mucho en asma, en una enfermedad. Entonces el sistema respiratorio va a grosso modo de la nariz hasta los bronquios pequeñitos y va pasando todo por donde ustedes van respirando hasta la zona que se llama alveolo capilar. En la zona alveolo capilar es donde se hace el intercambio, pues ya el oxígeno con el dióxido de carbono para poder respirar, que eso al final del día es lo que queremos, que saquemos, que metamos oxígeno y saquemos dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué tal, Carolina? La verdad es que muy interesante. Son igual términos médicos, pero a final de cuentas así es como se le llama, así es como debemos de conocer, porque luego claro. Nosotros tendemos a encasillar todo en un resfriado, claro. En una infección respiratoria, para nosotros abarca todo eso, ¿no? No, entonces es importante conocer. Incluso, Carolina, llega ya el paciente ya con el diagnóstico, ¿no? Nos comenta, es que mi niño trae gripa, es que mi niño trae anginas, ¿verdad? Porque ya nada más vengo para que le dé el antibiótico. Eso pasa muy seguido. De mí no vas a estar hablando. Espéranos. Entonces sí nos toca ver mucho eso y a veces sí es muy importante saber pues que no es tan sencillo como la gente lo ve, ¿no? No es una simple gripa a veces, o a veces una simple gripa se puede complicar. Y ya hablando sobre esto, doctor, ya entrando sobre el tema directo, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en los niños? Podríamos decir de los 0 a los 5 años. Sí, la verdad lo más común y lo que bien comenta doctor, lo que comenta Carolina, pues son los resfriados, el resfriado común y las infecciones virales, que ya sabemos todos que... No andabas tan mal, Carolina. Las infecciones virales van a seguir siendo y definitivamente es lo que más nos complica el invierno, los que le dicen, le podemos decir de resfriado común o gripa, como quieran comentarle, pero eso es lo que más vamos a ver. Y de ahí, pues, las que vienen después son las bronquitis y bronquiolitis, que al final del día lo conocemos como el niño viene con los bronquios, ¿no? Que yo creo que lo han escuchado, viene con los bronquios mal, pues es una bronquitis. El término realmente significa bronquios inflamados. Entonces, si le dicen los bronquios están inflamados, es lo mismo que decir bronquitis o como Pero tal. Se escucha como más preocupante bronquitis. Sí. A que te diga el doctor, trae los bronquios inflamados. Claro. Uno no sale tan estresado. Esa es la manera de suavizar el término. Un tip para los médicos, Carolina. Sí, de verdad. Suavicen la enfermedad. Sí, aquí ya tenemos algunos saludos por parte de Paola Serrano, al doctor Martín Camacho, muy profesional, médico. Gracias. Y también doctor Federico Isaac, excelente neumólogo. ¿Qué tal? Trae porras para todos, menos para mí. Muchas gracias. Denzel Carranco, saludos y excelente tema. Lizeth Valenzuela dice, saludos y gracias por compartir la información, que es importante. Monse Carranco, muchos saludos. Gracias a la gente que ya nos está acompañando y platicando con el experto. Les invitamos a que nos compartan y a que hagan sus preguntas. Estamos hablando de enfermedades respiratorias más frecuentes en niños, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando, pues empezando a definir como cuáles son esas enfermedades que más se ven en el consultorio. Y precisamente de lo que hablábamos, no sé si les pasa, ¿verdad? Y
y quisiéramos, antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos también aquí preparada para ustedes, uno como paciente a veces espera que salga el niño con el antibiótico y a veces no te dan el antibiótico y uno puede desesperarse porque dices, ¿para qué nos esperamos a que se complique y regresar por un antibiótico? Claro. No siempre es necesario empezar, o sea, con un antibiótico, por ejemplo, cuando es, y luego cuando es de bacteriana o viral, ¿no? Viral, ¿no? Claro. Que también varía mucho ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que es algo que vemos muy común, doctor, ¿no? Es muy, muy importante. Y fíjese, ahí los invitaría. Me tocó escribir el tema ese particularmente para lo que se llama... Son las guías mexicanas de neumología pediátrica, son las primeras que se publicaron y justamente me tocó escribir ese tema, que es ¿cuál es la diferencia entre infección viral o bacteriana? Justamente, y la verdad, y le voy a ser honesto, y lo comento siempre mucho en la consulta, es muy difícil diferenciar en una primera instancia con una revisión si el paciente pediátrico o el niño, pues como tal, puede traer una infección viral o bacteriana. Regularmente las infecciones por los bichos, los virus, que es cuando le dicen trae un resfriado, suelen ser infecciones autolimitadas, o sea, se limita el tiempo, mucho fiebres no altas, no elevadas, y no hay casi dificultad respiratoria ni otra cosa, con un poco de tratamiento con mucho líquido, de hecho, medicamento para disminuir el moco y con eso disminuyen. Si no hay otro síntoma, suele ser viral y como comentamos, los virus son los principales bichos que nos pegan en los niños. Entonces, sí es una pregunta difícil y es algo que lo vamos a enfrentar yo creo que todos los días, pero sí es complicado el momento de diferenciar, pero si queremos saber así particularmente en qué momento, casi siempre cuando hay una fiebre muy alta o el niño ya viene con dificultades para respirar o ya es un paciente conocido con enfermedades crónicas, ahí es casi de ley que va a tocarle antibiótico. Pero pues sí entiendo esa preocupación. Sí. Sí, porque luego pasa, ¿no? ¿Por qué no te dieron antibióticos si yo te estoy viendo con esa tos? Pero es verdad, hay que respetar, ¿no? Porque si no, luego puede ser contraproducente el abuso de... Como dijo el doctor, Carolina, sí, un porcentaje muy alto de las infecciones respiratorias en niños y en adultos también van a ser virales. Entonces, a veces es contraproducente pues darles antibiótico todo el tiempo, ¿no? A veces vale la pena aguantarlos un poquito con medicamentos sintomáticos. Exacto. Para no atiborrarlos tanto, pero cuando es necesario, pues... Exactamente, sí, cuando es necesario es necesario. Hay que confiar en los profesionales, claro, en los expertos. Y otra de las preguntas, doctor, es el asma bronquial, ¿no? ¿Qué es el asma bronquial? ¿Cómo lo podemos identificar? Y a cuáles edades, ¿no? Son las que más afectan. Sí, ese es otro tema muy importante, yo creo, en la ciudad en donde estamos es un tema bastante importante. La prevalencia de la enfermedad, el asma es una enfermedad muy prevalente en niños menores de 10 años. Realmente el 5% de la población podemos decir que la tiene, o sea, es una gran enfermedad a nivel mundial, ¿no? El asma es una enfermedad que varía, y eso lo voy a decir ahorita porque varía dependiendo de la edad y cuándo empieza. Entonces, vamos a poner que en el niño, que nos vamos a enfocar ahorita, el asma regularmente empieza entre los 3 a 6 años. Es donde se empieza a identificar la enfermedad. Básicamente, a grosso modo, lo que hace es que el asma es una enfermedad regularmente alérgica. Le digo regularmente porque vamos a poner que si el asma en un pastel, yo me voy a comer un pastel, en el niño el pedazo más grande es el asma alérgica, pero hay otras asmas. O sea, hay otros tipos de asma. Lo que hace el asma es cerrar los bronquios, a grosso modo. Es una enfermedad que regularmente está cerrando los bronquios, no me deja respirar, siento dolor en el pecho, malestar y me canso, me fatigo, me da tos cuando yo me río, en el niño me da tos cuando ando brincando, los niños se levantan tosiendo y se duermen tosiendo. Entonces es una enfermedad regularmente alérgica que me cierra los bronquios. Entonces eso es ampliamente prevalente en la edad pediátrica, en los niños. Y lo que sí es bien importante es que niños pequeños de 0 años es muy difícil o de meses, difícil darles un diagnóstico de asma, pero aquí sí les digo les digo a las mamás y a los papás que nos están viendo, hay enfermedades que son primas del asma y que si las tenemos muy probablemente el niño la va a desarrollar. Entre ellas se llaman alergia a la proteína de leche de vaca, dermatitis atópica o lo que le salió en la piel, alergias en la piel, antecedentes de alergias alimentarias. Esos niños son los que eventualmente, muy probablemente van a desarrollar asma. Entonces nosotros ya lo estamos considerando. Eso, si le pregunté a la mamá ¿su niño de más chiquito tuvo problemas con la leche? Sí. Y ya tiene 4 años, ya trae síntomas respiratorios, muy seguramente va a ser asmático.
Y entonces estamos hablando de que el asma normalmente es por una alergia. Es una enfermedad regularmente alérgica. En el cuerpo, el cuerpo vamos a ver cómo se autoataca o reacciona de más ante algo. Voy a poner que si yo me tomo esta botella de agua ahorita, muchas gracias por la botella, hecho, mi cuerpo al momento que yo la ingiero manda demasiado sistema inmune para atacar lo que yo me tomé. Entonces, quiere deshacerse de esta agua mi cuerpo, ¿no? Porque él la detecta como si estuviera mala. Entonces, en lugar de que yo la digiero y pues ya no pasa nada, yo mando un chorro de sistema. Entonces, quiere deshacer todo esto que me tomé. Y al momento de que llega aquí, empieza a dañar el tejido. Entonces, en el bronquio, les explico yo a los familiares una manera. Imagínense que aquí que estamos aquí en el café se mete a robar un viejito, una persona mayor, y me dice, dame todo el dinero. Y yo, pues en lugar de nada más decirle a la policía, vale, pues, se lo pueden llevar, yo le hablo al ejército, ¿no? Entonces el ejército viene y bombardea todo el lugar. Entonces va a deshacer todo el lugar, ¿no? Okay. ¿Resolvió el problema? Efectivamente. Es una respuesta como exagerada. Es una respuesta exagerada, ¿no? Y esa respuesta exagerada nos dañó a todos. Okay. Y el cuerpo es lo que hace en el asma, una respuesta. Que es pediatra, ¿verdad? O sea, nos explicó muy bien. Esa respuesta sobreexagerada se delimita en el bronquio, entonces se cierran los bronquios. Y la mala calidad del aire, hablando aquí de Mexicali, o sea, me imagino que es un factor muy importante. Que es de los que más afecta también, ¿verdad? Exactamente. Fíjese que era una cosa que le quería preguntar sobre los factores de riesgo que incrementan o aumentan estas enfermedades, por ejemplo, el asma o las infecciones respiratorias en el invierno, podrían ser una de ellas la contaminación, pero... Sí, definitivamente, doctor, como bien comenta Claudia, realmente la contaminación en esta ciudad, y más en donde estamos, ¿no? Porque el nivel al cual respiramos nosotros este aire, que no es de buena calidad y que pues ya ha habido estudios al respecto, hace que nosotros tengamos constantemente problemas respiratorios y problemas alérgicos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esta temporada y se les hace mucho énfasis, no traen cohetes, traten de ver eso, porque la verdad, a quien más les va peor, a lo mejor al adolescente no, ¿verdad? Pero al niño chiquito y al paciente mayor les va súper mal. Claro. Y luego están unas vacunas, es recomendable las vacunas y hasta qué edad, ¿verdad? Porque luego he sabido que ya, por ejemplo, a partir de cierta edad ya no te recomienda la vacuna porque ya no te va a hacer mucho efecto. Entonces, ¿hasta qué edad es bueno o no es bueno? Y si ya no eres apto para vacunas, ¿qué te recomiendan como para combatir, ¿no? el asma bronquial? Ok, en asma. Sí, en asma, vacunas... Las vacunas regularmente son cuando ya se identificó que, por ejemplo, el niño es alérgico a algo, ¿no? Entonces es como un extra. El asma sí mejora con controlar, como usted bien comenta, doctor, los otros efectos, los otros detonantes. Si yo le controlo, por ejemplo, el niño es alérgico, vamos a poner un ejemplo al perro, y yo le controlo con vacunas para esto, entonces pues efectivamente va a mejorar, pero el asma no se quita con las vacunas. Entonces son enfermedades que se van entrelazando, pero no completamente se van a curar como esta. Entonces no es que no haya efectividad como tal, es que son enfermedades diferentes. Entonces sí se mejoran mucho, definitivamente mejoran mucho, pero tenemos que usar otro tipo de medicamentos muchas veces para quitarlo. Y una pregunta, por ejemplo, si un paciente es alérgico, siempre detona moquito, la mamá lo refiere, que siempre anda con moquito, con nariz tapada, con congestión, con estornudo, le pica la garganta, tiene comezón en los ojos, pero la mamá comenta, siempre que le pasa esto, a los días tengo que nebulizarlo. ¿Pudiéramos pensar en que ese niño es asmático? Muy seguramente sí, Estos síntomas que me estaba comentando son de rinitis alérgica, casi siempre de alergia, como bien comenta, entonces... Sí. La rinitis, como preguntaba al principio, la parte nasal está conectada, pues al final del día. Claro. Hay algunos artículos que ya comentan y pediátrico del área de pediatría que dicen que el asma y la rinitis alérgica es una misma enfermedad, nomás se manifiesta en dos lados diferentes. Digo, no, está bien explicarlo de esa manera, porque al final del día si yo traigo rinitis, que hago sinusitis, no voy a respirar bien, me voy a dormir con la nariz tapada, voy a respirar por la boca. Al momento de respirar por la boca, claro. El aire que yo voy a respirar es sin filtrar, sin humidificar, sin calentar y los bronquios se van a cerrar. Claro. Entonces automáticamente ese niño pues, se va a estar nebulizando. Muchos niños que son riníticos, al momento de controlar la rinitis, controlamos mucho el problema respiratorio bronquial. Y esta pregunta va enfocada porque muchos niños están en este caso.
Muchos. Así es. El niño, y tienen probablemente mucho tiempo y no tienen un diagnóstico todavía. Los niños así lo resuelven los papás les dan un medicamento para la alergia y después los nebulizan y ya saben que con eso los controlan. Pero no tienen un diagnóstico. Un diagnóstico. Sí. Sí, efectivamente eso no es un control, el hecho de que tengamos que estar nebulizando a un niño de manera constante quiere decir que no hemos logrado un control de la enfermedad. Claro que, como bien comenta, hay factores detonantes en esta temporada, infecciones, etcétera. Pero el hecho de que yo tenga que estar nebulizando a mi niño o al niño cada rato quiere decir que no tenemos un control ni un diagnóstico. Claro. Y entonces a veces abusamos de la medicina, ¿no? Claro. Pues fíjate, Carolina. Ahí está. Sí, la verdad es que está muy interesante y estoy viendo aquí Dayanara Estrada, dice excelente tema por este gracias. cambio de clima y por la contaminación que hay en Mexicali, ¿no? Que Claro. yo creo que es de los temas, híjole, yo creo que con ese podríamos abarcar un solo programa, Fíjate de todo lo que desencadena el mal clima, la contaminación, o sea, la mala calidad del aire. Aquí es salir, Carolina, pero primero hay que ver cómo está el aire, ¿no? Antes de si vamos a salir con cubrebocas. Sí, eso sí. Exacto. Así es. Y bueno, pues también otra de las cosas, ¿verdad? Que ya hemos tocado ya el tema, pero pues un poquito más enfocarnos en eso. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las enfermedades respiratorias entre 0 y 5 años? Los síntomas suelen ser ya cuando es bronquial, cuando ya están los bronquios cerrados. Los niños, fíjense que son muy nobles los niños, pero a la par son más fáciles de identificar en ciertos momentos. Llegan con dificultad para respirar, los niños se les marcan mucho las costillitas, se les marca mucho aquí en el cuellito. Entonces, el niño a veces, y les digo porque son muy nobles, que andan corriendo y con fiebre a todo lo que va, Sí, pero andan agitados, ¿no? Pobrecitos. Y ya los ves y dices, ay Dios, pobrecito. Pero sí, de los síntomas de dificultad respiratoria es eso. Se le marcan las costillitas al respirar, se le marca aquí el cuellito y las fosas nasales se abren mucho. Entonces son síntomas de dificultad respiratoria y la tos es característica, ¿no? No paran de toser, y no dejan dormir al papá y en la noche se levantó. Cuando se escucha el ruidito, ¿siempre tiene que ser una infección o puede escucharse como ese silbidito? Silbidito, o sea, ¿siempre es como señal de alerta o puede haber un silbidito? Sí, el silbido, el otro síntoma que iba a comentar, el chiflido del pulmón o el chiflido de los bronquios, que ya podemos identificar a distancia, ya es un signo de alerta. Es el que el bronquio ya está cerrado, y más si es un niño, hay que luego darle tratamiento porque esos se van cerrando. Entonces, parece que son como con puertas, se van cierre, se van llegando hasta que ya le llegan más arriba y ya no pueden respirar. No es de que va a ser revertible solito, o sea, no va empeorando. Y en la noche se les pone peor eso. ¿Para qué te esperas? Y luego en la noche, Carolina, ya cuando ya no encuentras a nadie, ¿no? Es cuando se pone buena la cosa. Sí. El niño con 40 grados, con dificultad respiratoria y andas corriendo, ¿no? Sí. Y luego aquí, por ejemplo, he sabido de muchos casos porque ya mi bebé de 16 años, que ni me oiga, le pasa mucho y he sabido que aquí en Mexicali pasa mucho eso, ¿no? Que o sea, un día salió con mala calidad del aire, por ejemplo, ya no puede respirar bien por la nariz, trae rinitis y en la noche, ese mismo día, ya trae el silbidito. El silbidito, o sea, en el mismo día una cosa que empezó con una alergia rápido ya evolucionó y en esos casos, por ejemplo, que se da, tengo entendido que es algo frecuente aquí en Mexicali con muchos niños o adolescentes así, es inmediatamente atenderlo como, o sea, si ya tienen un tratamiento de usar algún inhalador, que nomás se lo tome y esperar al día siguiente para llevarlo al especialista o irnos a urgencias a que ya lo mediquen. Regularmente ahí esa es una muy buena pregunta porque cuando tenemos un niño o en este caso un adolescente ya con un diagnóstico que se le está dando un seguimiento constante, que lo tenemos haciéndole sus pruebas respiratorias cada cierto tiempo y todo, a los papás se les entrena para llevar un plan que se llaman esquemas de rescate, que el papá ya sabe, pero primero tenemos que entrenar a la familia bien y al niño, o en este caso al adolescente, a qué sí utilizar y cuándo ya no esperarse. Y ahí particularmente, por ejemplo, para su niño, su bebé, y para los niños pequeños hay lo que se llama flujómetro, luego lo podemos traer o una imagen. Claro. Ese aparatito es muy sencillo, sopla a la persona en el aparatito y si en el soplido le marca amarillo, quiere decir que el niño está en crisis. Si está en verde, está normal. O sea, puede traer tos y
a lo mejor no está chiflando el pecho y se siente medio raro, pero le sigue saliendo verde, no está en crisis. El aparato cuesta 400 pesos, 300 pesos. Si ya está en rojo, ya está en crisis ese niño. Entonces, ¿sabes qué? Ni te esperes. ¿Por qué? Porque muy seguramente se va a poner mal. Pero si hay flujómetros. Flujómetros. Truzón es una de las marcas. Igual en una oportunidad se la mando para que le enseñen. Y ese lo ponemos mucho a los papás. Llévate este flujómetro y vas a checar al niño. Por ejemplo, quieren hacer actividad física. Mi niño juega fútbol, etc. No hay bronca. Trae su tratamiento, usa el flujómetro. ¿Salió bien? Sí. Que vaya. Regresó, salió de jugar el partido, sopló, ¿anda bien? Vamos bien. Entonces está tolerando. Pero ahí son los ajustes que vamos haciendo en el asma, en la consulta, con los estudios respiratorios y entrenando al papá a como sí. Pero si no estamos entrenados todavía, yo le diría, no se esperen mejor y vayan a urgencias. Claro. O sea que sería también como un equipo indispensable para el paciente con asma. En el asma es indispensable, como el diabético, el stroke. Como si estuviera tomándose el azúcar, exactamente, está tomando su flujo de aire. ¿Y hay niveles de asma? Sí, sí, hay niveles de asma, pero la risa es que casualmente ahorita le comentaba al doctor que... Ay, ¿qué pregunté? No, es que me recordó, es que fíjate, hace 2 semanas soy parte del manejo integral del asma en México y tuvimos una reunión con pues todos los que estamos escribiendo en la Guía Nacional de Asma y justamente salió una pregunta similar, bueno, ¿cómo lo vamos a reclasificar? Entonces me dio risa, perdón, porque a mí me atacaron un chorro en una presentación de crisis asmática y cómo le íbamos a definir ahora. Sí, hay niveles definitivamente, grados es lo que la agradamos de una manera. Ahorita el término ha cambiado un poco, pero si lo vemos así, es leve, moderado y grave. Y ya. O sea, ya no nos vamos a meter a más, pero sí existen como tal. Sí hay. Algo que sí le voy a decir de eso antes de cambiar es que un paciente con asma leve, que eso es algo que se va a cambiar el término, puede dar una crisis grave. O sea, un paciente que tiene asma, vamos a poder, me da síntomas nomás una vez cada semana, etcétera. No quiere decir que no se pueda poner al grado de intubarlo. Eso es bien importante. O sea, un asma leve no me quita el peligro de que yo caiga en mal, ¿no? O sea, eso es bien importante. Y a fuerza tiene que, o sea, va subiendo o te puedes quedar siempre como un asma leve. Un paciente leve puede convertirse en grave en una crisis y quedarse grave en ese tiempo. O sea, no tengo que pasar yo por el medio, ¿no? O sea, yo me puedo ir de lo leve hasta lo mal. Claro. En un momento de gravedad. O sea, esta enfermedad no tiene palabra de honor. No. Definitivamente no respeta, ¿no? No respeta sus niveles. Oiga, Doc, y ya para que quede así bien claro, los síntomas de alarma, Doc. ¿Cuándo tenemos que llevar al niño al hospital, sí o sí? Ahí es el bebé. Voy a poner un bebé que es a veces el más complicado y un papá joven. ¿Un bebé de qué edad? Un bebé, de 16 años. Un bebé vamos a poner de un mes, 28, un mes, un bebé de un mes y un papá joven, ¿no? Son papás jóvenes. Si ustedes ven a su niño que trae los labios azulitos, ya es un síntoma que hay que tener en cuenta. Si le ven que le está aleteando la nariz o le escuchan un chiflido, es un síntoma de alerta. Si le ven que se le marcan las costillitas al bebé y están escuchando ese silbidito, hay que llevarlo al hospital. A esos niños se les acaba muy rápido su reserva. Entonces los niños tienen muy poquita reserva y se van rápido, ¿no? Los bebés no respetan en ese sentido. En el niño, vamos a poner un niño de 4 o 5 años, van a ser muy similares. Es más raro que un niño de 4 o 5 años o de 6, 8 años se le pongan azules los labios, pero sí pasa, ¿no? En ellos se les ponen a veces más azules las igual se les marca las costillitas, se les marca el cuellito y el aleteo nasal, que son los datos de dificultad respiratoria. Ahí no se esperen, ¿no? Yo le digo a los papás también, ante la duda no hay duda, mejor llévatelo. O sea, mejor llévatelo en la madrugada porque no sabemos nos pasó el año pasado, igual por X o Y situación, se esperaron un poquito y desafortunadamente nos fue muy mal, ¿no? Con el paciente, gracias a Dios salió adelante después de casi 1 mes y medio, pero a veces es eso, ¿no? Mejor ante la duda llévalo, que lo chequen y si tiene su médico de confianza, pues eventualmente lleva la consulta con él, ¿no? Pero sí, mejor no. Claro. Oiga, y también lo del uso del oxímetro. Me acuerdo que pues lo empezamos a usar mucho ya en el COVID. En COVID. Ya era muy común que tuviéramos todos un oxímetro. Y también se puede utilizar en el niño. Sí, hay oxímetros para bebés, hay calcetines para bebés chiquitos, hay oxímetros de cinta para bebés chiquitos, el oxímetro para... Sí, ahí si queremos ver el oxímetro, tiene que ser el dedo en medio, eso le digo a los papás siempre.
el dedo en medio, calienten la manita del niño y el adulto también. Aquí es donde circula mejor, entonces, y déjenselo un ratito, por lo menos de 30 segundos, un minuto que no se mueva el dedo, claro. Y esa va a ser una buena medición. Si su oxígeno en Mexicali, porque me toca mucho platicarlo con Ciudad de México, en Mexicali lo normal es 98 a 100%, en un adulto o un niño, 98 a 100. 94 ya no es normal, o sea, aquí 94 en Mexicali no es normal, ¿eh? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en un niño 94, al menos que el niño ya tenga un problema del corazoncito o algo ya conocido, pero un 94 en Mexicali ya no es normal. ¿Qué tal? No, pues datos, la verdad, muy importantes, sobre todo para nosotros como papás, ¿no? Que luego no sabemos si estamos exagerando o si, o sea, podemos esperarnos y nos gana esa angustia, ¿no? Y porque sí me ha tocado saber de casos, sobre todo en que no sean atención particular, ¿verdad? Que sea la atención pública donde te dicen, oye, no exageres, o sea, hay casos realmente urgentes y tú por cualquier cosita vienes. Claro. Entonces, sí es importante estar informados para saber cuándo dar ese paso, ¿no? Claro. Cuándo nos podemos esperar que amanezca y a llevarlo con calma. Entonces, la verdad es que se valora muchísimo y bueno, pues ya saben que también les vamos a estar recordando ahí los datos, ¿verdad? Para la gente que quiera asistir a una consulta, qué mejor que lo hagan y pues ya se van con la asesoría correcta, ¿no? Porque digo, aquí estamos hablando de cosas muy generales, pero pues cada caso es muy particular. También otra de las cosas hemos escuchado mucho de la tos, ¿no? Que a nosotros también nos preocupa mucho que escucharlo toser y lo que queremos hacer muchas veces es que deje de toser, ¿no? Un jarabe que deje de toser, pero pues no siempre es dele algo para la tos, doctor. Exacto, y pues ¿qué significa la tos en las enfermedades respiratorias y cuándo es buena dejar que tosa, ¿no? Y cuándo pues es importante realmente quitarla. La tos es un mecanismo de defensa, eso es bien importante. Hay momentos en donde inhibirla, en donde pararla y momentos donde no, eso es algo bien importante, como bien comenta. Regularmente la tos, si yo la paro una tos con flema, el niño se le va a acumular ahí, va a ser más bronca y se pueden infectar, etc. Entonces, una tos flemosa hay que dejar que salga. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, cuando nebulizamos a un paciente y nos comentan los papás, aumentó la tos, eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque si el bronquio está cerrado y trae moco adentro, yo lo voy a abrir, entonces la flema va a empezar a salir y como el cuerpo detecta que yo se abrió ya, entonces automáticamente la tos va a incrementar y va a sacar la flema. Entonces hay que dejar que se salga. Ya cuando es una tos de más de un mes, es seca, ahí ya, o 2 semanas, tos seca, hay que tratar de inhibirla y buscar factores. Pero en una infección, la tos es lo de menos, lo que le comento a los papás. La tos, espérense, no pasa nada, que se le saque la flema y todo. Si ya después de un rato, de 2 semanas, 3 semanas, o ya se convierte en una tos crónica, que es 1 mes en los niños, o 2 meses en otras literaturas, entonces hay que estudiar, porque por ejemplo el asma es una tos crónica, definitivamente seca, y casi siempre se levantan tosiendo, se duermen tosiendo y corren y tosen. Ahí sí hay que inhibirla y hay que ver por qué. Pero los jarabes y eso no son para inhibir ese tipo de tos. Hay que estudiar por qué primero, ¿no? Y pues sí, entiendo, es bien desesperante traer tos y que el niño no deje de toser y que corre y tose, pero hay que ver por qué. Claro. Entonces, luego esos los podemos comprar muy accesibles en las farmacias, jarabito. Sí, es muy común. Es muy común que los pacientes llegan, los papás, ¿no? Que casi quieren forzarte que le des algo para quitarle la tos y pues uno... Dice, ya tomó algo y te dan toda la lista ya de lo que ya se tomaron, exactamente, ¿no? Porque es muy común que los automediquen, ¿no? Sí. Y esa es la siguiente pregunta que queríamos hacerle. Por ejemplo, ¿es bueno, para que lo sepan los papás, es bueno que ya los papás, sin saber realmente si lo están haciendo correctamente, empezar a dar antibióticos, jarabes para la tos, jarabes para bloquear el moco, para la fiebre, para el dolor? ¿Qué sería lo correcto? Que me sobró este antibiótico de la receta vamos a dárselo. pasada. No, ya tengo 2 días dando el antibiótico que me sobró la vez pasada. Caray, o sea. Fíjese que hoy en día también, bien lo comenta el doctor, hay una pandemia que lo vamos a ver, espero no tan grave como se pinta, pero es que esa amplia resistencia al antibiótico ya viene, o sea, ya tenemos superbacterias, ya existen las superbacterias. Por ejemplo, en este caso hay tuberculosis multidrogo resistente, que es un rollote tratarlo. Entonces,
nos estamos acabando nuestras armas para el futuro, sí, y hay resistencia y nos toca tener que usar 2 o 3 antibióticos a veces o 2 combinaciones en el hospital porque no responde, pues. Entonces, no, yo les diría a los papás, espérense con el antibiótico, no es algo tan sencillo, por eso están los especialistas o los médicos pues, que lo estudiaron o lo ven, y no es porque no quieran, muchas veces es porque es por el bien del paciente. En cuanto a medicamentos para la tos y eso, pues para una tos seca, miel, miel, la verdad es que está súper estudiado y por más que le busquemos, y le quieren dar algo para una tos seca, ya están desesperados o algo, pues miel, no le dan otra cosa. Okay. Otros medicamentos están por debajo de la miel, o sea, incluso debajo de la miel. La abuelita tenía razón, miel. Eso es importante. Y medicamentos para el dolor, igual, a veces nos sobremedicamos para el dolor, ¿no? Entonces, a lo mejor el papá ya sabe, ya está entrenada con su pediatra, cuando trae fiebre, dela tanto y luego vaya a consulta. En los bebés pequeños, recuerden, la fiebre es un signo de alarma también, entonces si no responde, pues denle, pero vayan a urgencias, ¿no? Entonces, en la respuesta al antibiótico, espérense, no es de esa manera. Claro, no queremos hacer las cosas rápidas, ¿no? Que trae fiebre, antibiótico, ¿no? Porque la fiebre no es sinónimo en este caso, ¿no? de infección, claro, ni muchas veces lo vemos así. Como sinónimo. Ya todo lo podemos buscar aquí. Fiebre, pues dale antibiótico. ¿Qué le doy para esto? Y pues queremos ya, ¿no? Con eso ya medicar y sacar adelante, porque a lo mejor no es necesario llevarlo a revisión. Siento que a veces es bueno esperarnos un poquito. Sí, tiene el chiste eso. Anteriormente la fiebre es un mecanismo de defensa, igual que la tos, pues. Hace muchos años, se dejaba que los pacientes con la misma fiebre se defendieran, pues, porque lo que hace es elevar la temperatura, con la elevación de temperatura se deshacen los bichos, pues. Claro. Pero los niños, algunos ya convulsionaban, pues entonces ahorita pues ya no nos esperamos a que la fiebre se mantenga, pues. Okay. Pero es un mecanismo del cuerpo de defensa, entonces no quiere decir que todo esté mal, o sea, que ya la tenga que cortar completamente. Le puedo dar líquidos, que siempre lo recomendamos, algún que otro medicamento para temperatura solamente, y luego van con su médico. Me estoy preparando yo, disculpen, ¿no? Porque ya vi las fotitos y luego me sacan toda chueca. Salud para Liz. Ya mejor me pongo atenta. Ay, no, pues la verdad es que qué tema, muy adecuado para... Muy interesante, Carolina, ahorita cómo no. Que viene la temporada invernal, ¿no? En cada plática con el experto, o sea, la verdad aprendemos muchísimo, yo aprendo mucho, es información, yo luego llego, ¿no? Y empiezo a platicar, fíjate que el doctor dijo que esto y esto, y la verdad es que sí se valora y es muy enriquecedor, por eso queremos seguir invitando a la gente a que siga compartiendo el programa de Platicando con el Experto, porque siempre tenemos invitados con temas muy actuales que la verdad sirven muchísimo. Es como una consulta general aquí, hasta su casa, ¿no? Hasta donde quieran que estén. Y bueno, pues hablando de estas enfermedades respiratorias comunes en los niños, sabemos que están las nebulizaciones también y están los inhaladores, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia y para qué sirve cada uno? Bien, los medicamentos nebulizados tienen mucho tiempo, vienen incluso desde tiempos ancestrales en la antigua China, incluso en la medicina china. Y en lugares donde, ahorita se me olvidó el nombre, se meten todavía, de hecho, ¿no? Tú pones las piedras, está el papiro de Evers, es donde el papiro de Evers viene exactamente eso, en ese papiro, cómo ponían las piedras y le ponían plantas y entonces eso lo inhalabas, ¿no? Entonces ya eso mejoraba. Desde entonces existen las nebulizaciones, de ahí viene realmente, ¿no? Claro que ya no se usa de esa manera, ya están sintetizados los medicamentos, claro, sí, ya viene. Entonces, el nebulizar a un paciente quiere decir que yo estoy haciendo que la medicina me llegue bien a la vía aérea, a los bronquios, pues donde actúa, donde está inflamado. Pero la diferencia entre un inhalador y un nebulizador es que el nebulizador pierde mucho medicamento, se pierde muchísimo medicamento. Entonces yo pongo la mascarilla y ¿qué pasa muchas veces? El niño no se la va a dejar, entonces me comentan los papás, le puse la manguerita. Eso quiere decir que le va a llegar como 2% de la medicina y el resto queda en las cejas, ya están, los estudios están, ¿no? En las cejas, en el pelo, en todos lados. Entonces se pierde mucha medicina cuando yo le pongo la manguerita. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues desperdicio mucho medicamento y a veces no me llega la suficiente cantidad. En cambio, el medicamento en spray o el medicamento inhalado
ya se diseñó para que actúe, y son microgramas un poquito diferente la partícula y el tamaño, para que sí me llegue donde tiene que actuar bien la medicina. Están mucho mejor diseñados en ese sentido, y con lo que se llaman aerocámaras, aerochambers, que ya lo han visto, eso todavía hace que la medicina llegue más efectivamente. Nunca va a llegar, y eso lo dejo, nunca llega el 100% de la medicina actualmente, pero sí logro que llegue más del 50-60% con una aerocámara y un aerosol, a diferencia de un nebulizador. Que yo les comento a los papás, porque hoy en día las guías más actualizadas no recomiendan casi nebulizar ya. Entonces, sin embargo, es una práctica muy común en México, muy, muy común. ¿Qué pasa? Muchas veces le confían más al nebulizador por más que les digamos del inhalador. Entonces, nosotros podemos escribir y decir en donde sea, no, que las nebulizaciones no. Pero en la vida real cambia mucho. Entonces, yo les digo a los papás, si su niño trae dificultad respiratoria y el niño se anda ahogando, pues nebulízalo. O sea, no pasa nada. Al final de cuentas, medicina, si es algo más crónico, está más tranquilo, está respirando mejor, podemos usar la aerocámara, su aerochámara y su medicamento. Si andan viajando, llévense su aerocámara y su medicamento inhalado y ya. Muchas veces el niño tampoco tolera poner la cama, ¿no? Se la quitan, se desesperan, y ya a diferencia de si yo nebulizo, a veces ellos mismos se tranquilizan con el ruido del nebulizador. Sí. Entonces son cosas que si lo decimos como es, hoy en día nebulizaciones ya no son tan recomendables, no, realmente no. Pero también tiene sus bemoles el hecho de que si el papá lo usa, mejora, y yo lo puedo estar nebulizando con un esquema que lo voy a revisar al día siguiente, etcétera. Pues bueno, y más si está en un hospital. En hospital, pues muchas veces necesita oxígeno el niño, entonces el nebulizador está conectado a oxígeno y ahí sí cambia la cosa. Ok. ¿Qué tal, Carolina? Pues mira, yo no conocía los otros. Los aerosoles. Los aerosoles. Ajá, eso no los conocía. Muy usados por ustedes, ¿no? Sí, los neumólogos, sí. Usamos mucho el aerosol, exactamente. Y en COVID, después, con las secuelas, ¿no? Se empezaron a usar también mucho los inhaladores. Sí, usamos mucho el inhalador. Fíjese que también eso es importante. No es nomás para asma, ¿no? Lo usamos en muchas enfermedades, entonces respiratorias. Entonces sí hay combinaciones de medicamentos que nos ayudan bastante. Como entonces, que cada vez tienen más usos, ¿no? Sí, definitivamente sí van tomando mucho a lo nebulizado. Doc, y hablando sobre otro de los síntomas, que sería el tener al niño con mucho moquito nasal, el escurrimiento, nos indica algo importante el moco. A veces también es un motivo de consulta de los padres, ¿no? Sí. Que llegan, es que el niño no se le quita el moco, ya del antibiótico. ¿Y qué tanto funcionan los lavados nasales, o qué tan buenos son los lavados nasales, que también llegan a ser muy necesarios hoy en día? El moco en el niño, de ahí viene la palabra, el término coloquial mocoso. O sea, la verdad es que de ahí viene. Es porque es natural en el niño que haya más sobreproducción o producción de moco, porque es parte de la defensa natural del cuerpo. Claro. Entonces, yo tengo moco y tengo algo que se llaman cilios respiratorios, que van desde la nariz y toda la parte de los bronquios. Entonces, lo que hace en esas partes se produce ese moco, captan todo lo malo que respiramos, los cilios lo mueven y lo eliminamos. Entonces, que son como vellitos. Exactamente, que esos vellitos exactamente me van a hacer que yo esté constantemente pasando el moco, y ya no es automáticamente malo que el niño esté con moco. Anda en la guardería, anda con moco. Mientras no haya el niño, con fiebre o alguna otra cosa, pues no hay otro problema, ¿no? Ahí. Entonces podemos traerlo de esa manera. El moco no es algo naturalmente malo. Pues, porque a veces es motivo de suspensión de las guarderías. Sí. El traer moco. No lo traigas hasta que no tenga moco. Me ha tocado. Sí, exactamente. El moco no debería, entonces. No, el moco no es algo de esa manera. Y el moco es un factor que siempre se va a producir. El lavado nasal lo utilizamos mucho cuando hay una gran cantidad de moco, que muchas veces eso es más que suficiente. Lavado nasal es más que suficiente para quitar muchas veces la cantidad de moco que trae su niño. Entonces, si le lavan la nariz es muy bueno. Okay. Hay muchos dispositivos de lavado nasales, entre ellos uno que se llama Nailmed Sinurins, una botellita que usamos mucho. Okay. Ese ayuda bastante. Entonces, hay varios dispositivos. Definitivamente el lavado nasal es algo que nos ayuda mucho hoy en día. No sé si los has visto, los lavados nasales, a veces los buscas ahí en el teléfono, ¿no? Y ahí salen. Sí, ¿Cómo los hacen? Se ven un poquito aparatosos, y a veces los papás tienen miedo, ¿no? Sí, definitivamente sí. Hacerlo en casa y ay, no le va a pasar algo. Pero realmente son seguros, ¿no? Son seguros, son muy seguros. Anteriormente, antes de la pandemia, porque también fue mucho,
los usábamos en los hospitales. Es común que laváramos al niño de la nariz para quitarle esa cantidad de moco, porque sí hay otras enfermedades, entre ellas el crecimiento de las adenoides, que es otro factor, las amígdalas que hacen que todavía traigan más moco los niños. Entonces sí, a veces hay que irnos por ahí e identificarlo. Y ese me imagino que es para niños chicos, ¿no? Que no pueden a lo Hay mejor para, sonarse bien. Hay para todo, para niños, ¿sí? adultos y todo. Sí, las botellas hay niños, adultos y todo. Yo sí les recomiendo. Yo en invierno lo uso. Me lavo la nariz constantemente porque pues llegamos de la consulta, está contaminado. A veces antes de dormir me lavo un poco y ya. Entonces sí lo uso mucho en invierno. Entonces hay mucho para adulto. ¿Y qué tan frecuente es bueno usarlo? Puede ser de 2 a 3 veces al día cuando hay mucha congestión o una vez al día sin problemas. O sea, una vez al día. ¿Y se puede usar también como para todo lo que estamos expuestos? Sí, sí, definitivamente sí, porque nos ayuda a mover esa, a veces, o sea, no sé si les ha tocado, pero bueno, a mí me ha tocado que después de un día de muy contaminado, me lavo la nariz y sale con parte ahí medio, los colores medio raros. Claro. Entonces sí es importante lavarse la nariz de vez en cuando. Todo lo que uno no sabe. Ok, ya casi se nos va a acabar el programa. Quiero mandar saludos, Charlie Pulido, que les manda saludos. Lisette Valenzuela, saludos y gracias por compartir la información. Está también María Inés Olivares, saludos al doctor Federico. Lupita Rocha, dice gran médico que nuestro Mexicali tenemos, acudan a los expertos. Gracias por su plática tan explícita, doctor Federico Isaac. Pues bueno, la verdad es que agradecemos sus saludos. Pregunta. Yo pensé que me decías que faltaba un minuto. El mito de llevar al niño al mar, por ejemplo. Bueno, pregunta el mito de llevar al niño al mar. Hay mucha congestión, de llévalo a la playa. A que se le quite. Que allá se le quite en la playa. Fíjense que lo que tiene que ver es la presión atmosférica y donde estamos, ¿no? Eso es lo que influye, porque es algo ya más técnico, pero al final del día mejora uno. Si yo lo digo aquí en Mexicali, que está ultra contaminado, un lugar menos contaminado, pues sí. Pero el mar particularmente lo cambia la humedad, que de un aire seco, contaminado, a un poquito más húmedo. Suelen mejorar, pero no es puramente por el mar, no es de otros factores. Y ahorita me acordé de los humedificadores. ¿Qué hay de eso? Ahorita me acordé, ahorita que comentó Israel. Hijo, esta plática la damos en las escuelas y ya me la pidieron ahorita. Es humidificador versus purificador. ¿Cuál vamos a usar, no? Los humidificadores que ven que estos volcancitos que tiran esto, malísimos, no los usen, por favor. No los usen para nada. Qué bueno. Esto, son malos. Si nos están viendo, retírenlos de la casa. Sí, úsenlos. Yo los usaba compren. Para decorar, ¿no? Incluso ahí está, por ejemplo, le digo a mi mamá, si es que nos está viendo por ahí, se ponía mal con uno de esos humidificadores porque lo prendía al rato con tos y yo también. La razón es que, igual que un nebulizador, que lo estamos viendo, al final del día está sacando partículas de algo que se está respirando y lo vendieron y lo venden como que va a ayudar a que respiremos mejor. No, complica la situación. Entonces no lo utilicen, es malo. Los humidificadores están diseñados para cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, si el paciente respira por traqueostomía, que algunos han visto que por el hoyito que tienen aquí, en ese tipo de pacientes, pues sí podemos usar un humidificador porque ellos no tienen su humidificador natural, que es la nariz. La nariz humidifica, calienta y purifica al final del día el aire que yo respiro. Pues si no la uso porque la traigo tapada o porque tengo que respirar por acá, pues sí puedo poner un humidificador. Pero de ahí en fuera, pues no lo necesitan, se contaminan, se llenan de hongos, hay que estarlo limpiando a cada rato. Entonces y ya está comprobado que no funciona, realmente no funciona. A diferencia de un filtro de aire o un purificador, ahí sí filtramos el aire que respiramos, entonces ahí mejora mucho. Ahí sí hay que buscar un filtro EPA del 90-99%. Ahí sí vale la pena. Ahí vale la pena, ¿no? Entonces, purificador, purificador. En el consultorio ahí tenemos nosotros 2 purificadores. Y en hay casa que llegar a la casa, tirar el humidificador y comprar un purificador. Y el purificador, no sé, yo me imagino que es como para personas que tienen alguna situación crónica o que están pasando por un momento crítico, o es como para el uso común, porque digo, a final de cuentas estamos saliendo a exponernos, entonces no sé si son para algunos casos especiales. Sí, lo usamos en casos, por ejemplo, asmas, neumonías, pacientes que tienen enfermedades, como usted bien comenta, crónicas, se los ponemos ahí. Pero yo sí lo uso en Mexicali, igual se lo comento y lo comento con algunos papás. Yo sí les doy el tipo, ¿sabe qué? Yo sí lo pongo en mi cuarto, O sea, yo me lo pongo y para dormir en temporadas de mucha contaminación, porque al final del día
uno está dormido y cambia completamente la situación del cuerpo. Entonces yo ya respiro con la nariz, se me tapa la nariz, empiezo a meter aire por la boca, me levanto con la nariz, con la garganta que me duele, entonces pues mejor voy a filtrar el aire en temporada de invierno y de mucha contaminación en Mexicali. Entonces yo sí se lo recomiendo regularmente en invierno que lo pongan. Fíjate. Ay, bueno, pues otro puntito ahí, ¿no? Que hay que poner mucha atención. Híjole. Y esta pregunta va para los dos. ¿Las enfermedades respiratorias se pueden prevenir? ¿Se pueden prevenir o solamente es estar pues atendiéndolas cada que se presentan? No. Sí hay enfermedades que se pueden prevenir definitivamente. Por ejemplo, voy a empezar con en esta temporada que se llama virus sincitial respiratorio. Es un virus que nos hace mucho daño en los bebitos, en los niños prematuritos y todo. Entonces ya hay vacunas que son para ese virus. Particularmente, si me dice que hay enfermedades que se pueden prevenir, las vacunas para eso son. Entonces sí hay enfermedades preventivas. Desafortunadamente hay algunas que no, porque a veces por más que le hagamos, pues les pegan, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros al quite. Exacto. Pues Carolina, también agregando un poquito sobre esto, niños a lo mejor que tengan alguna condición, ¿no? especial, sí evitar pues estar en lugares pues con muchas personas, el uso de cubrebocas es importante también en estos pacientitos, y el tenerlos bien hidratados y no exponerlos a lugares contaminados donde hay fumadores, cosas así. Serían también algunas formas de evitar que estos niños pudieran complicarse o enfermarse, ¿no? Entonces, podríamos decir también, muchas gracias por la respuesta de los dos, mencionaron también las vacunas. Ahorita, por ejemplo, como venía para acá lo del programa, sí, ya me mandaron un mensaje que me dijeron, oye, pregunta porque están haciendo como una campaña, esos mensajes que de repente empiezan a reenviar, pero que es conocido de un amigo, y así se va reenviando el mensaje, y que ahorita hay como una campaña así para que no se pongan la vacuna contra la influenza. Entonces, como está corriendo, ahí tengo el mensajito, ¿verdad? Me lo reenviaron, me dijeron, por favor, pregunta. Entonces, la recomendación es confiar en las vacunas que tenemos, y sí hacer caso, o qué hacemos, ¿no? Yo creo que lo de sí no vacunar ha existido por siempre, ¿no? O sea, siempre ha sido ese ámbito pero hay que recordar la medicina mexicana siempre fue muy buena, y lo digo porque la medicina mexicana en el área de vacunología e infectología es de las mejores a nivel mundial. Siempre lo fue, y es algo que nos llevó a que México saliera adelante en las enfermedades como polio y todo, que son enfermedades de sarampión que ya no veíamos, y luego vuelven otra vez enfermedades erradicadas, por así decir. Entonces, en este caso influenza, pues sabemos que es algo a veces de flojera estarse vacunando cada año, pero créanme que las influencias nos pegan mucho a los niños, y para influenza otros virus que se llaman así, y luego se combinan los virus y nos va muy mal, les da neumonías graves y es un rollo. Entonces sí, entiendo el no querer vacunarse siempre por miedo, pero la vacuna siempre ha sido un factor muy importante para protegernos. Y agregando algo, Carolina, también yo siento que el más renuente a vacunarse es el adulto, ¿eh? Casi al niño casi todos nosotros como padres vamos a llevar a nuestros niños a vacunar. O sea, y el niño va a tener síntomas, el niño va a tener malestar general, incluso va a dejar de comer a lo mejor, o va a tener fiebre, ¿verdad? Y al niño se lo controlamos con ibuprofeno, con paracetamol o algo, o medios físicos, pero nosotros como adultos siento que no queremos sentir nada. Entonces, realmente hay pacientes que me dicen, es que me fue muy mal con la vacuna. Pues claro, o sea, es un agente que entra en tu cuerpo externo, que probablemente sí te cause algunos síntomas, pero pues a veces es mejor la vacuna a tener complicaciones con una influenza o un COVID, sí, ¿no? Siento yo. Creo no que a lo mejor no nos acordamos, los que pasamos en la pandemia de la influenza, estuvo gravísima. La pandemia de la influenza aquí en Mexicali también fue importante, entonces fue no tan grave como la de COVID, pero nos fue bien mal. Entonces en influenza, si ustedes recuerdan, hagan memoria, hablando de vacunas, hagan memoria de lo mal que nos fue sin vacunarnos. Entonces, pues sí hay que vacunarse.
No le veo yo una razón para no, Claro. al contrario. Sí, si traen dudas, pues un mensajito a su médico de confianza, ¿verdad? Que yo creo que ahí les puede hacer alguna recomendación. Antes de despedirnos, Fernanda Ramírez, muchas gracias por la información. Densen Carranco, está muy interesante la plática y está perfecto lo del purificador, gracias por la recomendación. Y dice que hay de cierto que el frío entra por los pies y que los niños no deben estar descalzos porque se enferman. ¿Mitos y leyendas o Mitos y real? leyendas, fíjese que ¿Verdad o mito? esa es una, también la veo en las escuelas porque lo ponemos el terror de las abuelitas y ahora terror para mi mamá también ahí para o sea, aquí hay dos cosas. Yo siempre les digo, háganle caso a su mamá y a su abuela porque los va a regañar de todas maneras. Pónganse los calcetines. No entra directamente. Aún siendo médico. Aún siendo médico, mi mamá siempre me lo dice, créame. Entonces, gracias a Dios, mi mamá está conmigo todavía. Entonces, no entra directamente por el pie las infecciones. No entran por el pie. O sea, yo voy a pisar frío, no me voy a enfermar por pisar frío. Pero, algo bien importante, yo me enfermo porque yo respiro frío. El frío, cuando yo lo respiro, paraliza esas vellosidades que comentamos, se paralizan y ahora sí el moco, que si ya traía otros bichos o algo, se va a quedar ahí y ya me voy a infectar. Entonces, yo creo que todos los que hemos salido al frío, se me escurre la nariz. Luego, y me pongo calientito y ya. Por eso la abuelita, ponte la bufanda. Entonces te pones la bufanda, respiras caliente, filtras, humidificas calientes y ya estás protegido. Claro. Pero yo donde le doy el punto a las abuelitas, que les digo, no se enferman por pisar frío, pero si el cuarto está frío, pues entonces se van a enfermar. Entonces, el cuarto va a estar frío, afuera va a estar frío. Si yo me salgo pisando frío, voy a estar respirando frío, entonces me voy a enfermar. Realmente todo estaba frío. Oye, y luego está el tema de los calentones, que estás calentito y sales a lo frío. Claro, Ay, no. Sí. claro, Es una de nunca acabar con Híjole. nuestro hermoso clima de Exacto. Mexicali. Es cierto. Oye, doctor, entonces usted recomienda los gorros que nomás te asomas los ojos. Pues Oye, sí, es sí. la queja de todo Sí me los niño ponían, y adolescente. sí me los ponían, ¿no? me ponían las de cuello, que yo creo por eso no son nada. Me ponían las de cuello hasta acá a mí, que Sí. no me dejaban, o sea, pero no, sí. Sí, no, sí. Sí, o sea, protéjanse en Mexicali, protéjanse, la verdad es que está muy contaminada en el invierno. Traten de usar cubrebocas en lugares cerrados ahorita y traten de usar su bufanda, pues no les van a decir nada, ¿no? Claro, O sea, no pasa nada. no pasa nada. Pues sí. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad que muy, muy buena información. Saludos a Lupita Rocha, que dice que ella ya está vacunada contra la influenza. Entonces, ya cumplió, ya por su salud. Pues muchas gracias, de verdad. Doctor, ¿dónde podemos acudir a alguna consulta? Estamos ahorita cambiando de ubicación, fíjese, gracias por el anuncio acá. El lugar ahora se llama Lung Performance Center. Vamos a estar en la avenida Brasil 1187 Central Met, entre Río de Lota y Díaz Mirón. Previamente estábamos en Almater Novena, en la Torre de Especialidades, pero estamos moviéndonos para acá. Entonces, ahí de todas maneras el celular sigue siendo el mismo, entonces ahí estamos a la orden. Para que por si lo buscan en redes sociales, que sepan que va a cambiar la dirección, ¿no? Así Entonces, por Brasil. En Avenida Brasil 1187, entre Díaz Mirón y Río de Lota. Ahí es donde vamos a estar, muy cerquita de la línea. Doctor, ¿algo más que quiera agregar, que cree importante o que se nos haya pasado? Yo diría que estamos a la orden. Cuídense mucho en esta temporada, vacúnense y usen su cubrebocas en lugares cerrados y bufanda. Acuérdense que las infecciones entran por lo respirado, por la nariz. Muchísimas gracias, doctor Martín Camacho. Una consulta médica general, ¿dónde podemos acudir? Calzada Macristi, Hermosillo, Carolina. Ahí atrásito de Skywork, ya casi todos nos ubican. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Carolina Ríos y los quiero invitar a que estén muy, muy al pendiente de la próxima plática aquí en el programa Platicando con el Experto. Ya saben, los esperamos y gracias como siempre por compartir. Ya me andaba despidiendo, pero tenemos un regalito, doctor, Sí, que ya es tradición aquí en el programa. Entonces, para que la tenga ya, mira, ahora que viene el frío, su café calientito, muchas gracias, personalizado de Platicando con el Experto. Ahí está su nombre, doctor Federico Isaac Hernández, pediatra, neumólogo y terapia respiratoria. Mil gracias, doctor. Voy el lunes a consulta a checar que la tenga, doctor. Pues ya la voy a tener ahí, muchas gracias. Que se acuerde de nosotros, de claro que sí, vino al programa de Platicando con el Experto. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Claro que sí, estamos a la orden. Y ahí espero que luego vuelva a aceptar nueva invitación. Hay muchos temas, Carolina. Hay muchos todavía y la verdad, pues agradecemos el tiempo de cada invitado porque sabemos que, híjole, o sea, todo esto que vale cada minuto de información, están aquí con nosotros.
nosotros se los agradecemos. A Azul, a Lisette, a Israel también, a la producción, muchísimas gracias. Y bueno, pues los esperamos en la próxima, en el próximo programa de Platicando con el Experto. Bye. Nos vemos. Hasta luego.